Bienvenidos al video sobre la reseña crítica. ¿Qué cosa es una reseña crítica? Es un escrito de menor valor que el artículo científico, producto de un estudio en torno a un libro, artículo de revista o tesis. Una buena reseña es aquel comentario equilibrado, pero agudo, crítico de las ideas o de cualquier punto de vista que tú crees conveniente sobre el documento, sin caer en la descalificación ni tampoco en el ditirambo. Entonces vamos a ver aquí cuál es el esquema, colocar un título, el comentario acerca del autor y los aspectos formales de la obra, el comentario acerca del fondo, contenido de la obra, la evaluación crítica y las conclusiones, ¿no? Este es un esquema general. Entonces, para este proceso hemos escogido una tesis de posgrado de la Universidad César Vallejo, donde el título es El aula invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú 2018. Bien, lo primero que hay que hacer es darle lectura a la tesis o al documento, ¿no? Esto permite que tú puedas tener una apreciación crítica para escoger la arista o digamos, la dimensión del documento que te interesaría criticar. Yo puedo de repente analizar el diseño de la tesis, revisar su marco teórico, ver los autores más relevantes que me pueden interesar y de repente si yo conozco algunos, hacer una comparación con los conocimientos previos que yo tenga, ¿no? O de repente ir directamente a los resultados, analizarlos, qué cosa también se podría mejorar. Entonces, todos esos puntos de vista pueden tomarse para hacer la evaluación de esta reseña crítica de la tesis. En este caso, yo ya una vez que he leído, por supuesto, la tesis, he considerado lo siguiente, ¿no? Aquí la reseña crítica, el nombre de la tesis, el tipo de documento, este ejemplo también va a estar ahí colgado, la autora de la tesis y luego ya quién ha hecho el autor de la reseña crítica, ¿no? Mi nombre y mi correo. Y ven el primer punto, ¿no? El comentario acerca del autor y aspectos de la obra. Aquí, como ven, este párrafo habla sobre el autor y la obra, ¿no? Y luego ya sobre en líneas generales sobre qué contiene la tesis, ¿no? Entonces aquí la autora presentó la tesis y el título que ya lo hemos leído anteriormente para optar el grado académico de maestra en docencia universitaria en la Universidad Particular César Vallejo en la sede de Lima, Perú, de la ciudad de Lima. Aquí un poco a ver en líneas generales qué contiene la tesis, ¿no? Contiene 91 folios, o sea, hojas. Tiene 8 capítulos y en cada uno de ellos qué contiene, por supuesto en líneas generales nomás, ¿no? ¿Qué contienen esos 8 capítulos? Luego aquí ya viene el contenido acerca del fondo, contenido de la obra. A mí me interesó ver, en primer lugar, destacar que la aula invertida es un tema innovador, ¿no? De repente ya tiene algunos años, pero hay muy pocas tesis que hablan sobre el aula invertida, ¿no? Entonces, que permite que los estudiantes, antes de asistir a una clase grupal, vengan ya preparados, ¿no? Y cuando ya toque la clase presencial, grupal, los alumnos estén ya con conocimientos previos del tema y de esa manera pueda irse directamente a la práctica, ¿no? Y luego ya que hago mi opinión, creo que en la actualidad con la pandemia y cuando concluya, esta estrategia la podemos usar. ¿Por qué? Porque tanto los estudiantes y profesores que ya manejan los entornos virtuales las usen, ¿no? Ya que antes era reacios a desarrollarlo. O sea, antes estaban las aulas virtuales, pero como existía la modalidad presencial no se le daba importancia. Entonces, para el aula invertida sí es muy importante el tema de manejar las aulas virtuales porque ahí se va a colgar el material y los alumnos de su casa revisan antes de ir a una clase, ¿no?
Entonces, muy importante. Entonces, aquí cómo se dimensionó, ¿no? Las dimensiones de la variable, en este caso la invertida, está la flexibilidad, el cambio o modelo de aprendizaje centrado del alumno, el diseño de contenidos ad-hoc o una finalidad, los educadores expertos y profesionales. Todos estos son dimensiones del aula invertida. Mientras que el aprendizaje significativo no está el aprendizaje de representaciones, de conceptos, de proposiciones. Entonces luego, el diseño de sus preguntas, tanto objetivo, hipótesis, cómo se diseñaron, ¿no? Se cogió las dimensiones del aula invertida con el aprendizaje significativo, donde se le dio importancia al aula invertida, ¿no? El diseño aplicado a la presente tesis, además del cuestionario, se utilizó un examen, o sea, quiere decir que ellos tomaron un cuestionario bajo la técnica de la encuesta, pero además tomaron un examen. De esa manera, para poder ver cómo trabajaron el aprendizaje invertido en el aula invertida en el aprendizaje significativo. Entonces esto le da una mayor relevancia, ¿no? Luego ya dentro de la evaluación crítica es que, por ejemplo, en este caso el autor o la autora tuvo una percepción al hacer esta investigación que el aula invertida le iba a producir, digamos, resultados positivos en los aprendizajes significativos. Pero cuando ella comenzó a desarrollar la tesis, comprobó que no, que en esa situación, o sea, bajo esas condiciones, en el aula invertida en la Universidad Tecnológica del Perú, con esos alumnos de comunicación, no le dio resultado. No cabe destacar que los resultados son negativos, pero la tesis no necesariamente por dar valores o resultados negativos sigue siendo válida. ¿Por qué? Porque permite que otros investigadores la puedan ver y la tomen como referencia, ¿no? Y puedan hacer los ajustes. Y dentro de las conclusiones hay algo que una recomendación me llamó la atención, ¿no? De esa tesis, donde ella recomienda que las autoridades de la Universidad Tecnológica del Perú, en especial de la sede de Lima Norte, mejorar el dinamismo para la aplicación de estrategias de la aula invertida. Esto ya que no basta con publicar material antes de una clase, sino que se requiere la producción de insumos entendibles, o sea, que sean digeribles, que permitan a los alumnos ser mucho más autónomos del aprendizaje. Entonces, esto indica que no solo está en crear el material de las clases, sino en monitorear y validar la calidad, o sea, que esos materiales también sean entendibles para los alumnos, ¿no? Pero ese trabajo lo tienen que hacer los coordinadores y los docentes para que los estudiantes revisen el material didáctico, o sea, monitorear que realmente lo revisen. Esta actividad debe realizarse se debe realizar en cualquier nivel de educación, o sea, si en la básica regular o en cualquier área yo quiero aplicar el aula invertida, tengo que tener presente esta recomendación para que realmente tenga éxito. Entonces aquí tenemos una reseña crítica sobre esta tesis.